¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Por la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el socialismo, para terminar con el capitalismo y toda forma de explotación y opresión en nuestro país y en el mundo, sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del día 10 de diciembre. Muchísimas gracias. Bueno, está con nosotros nuestro invitado especial, el diputado nacional por el PTC en el Frente de Izquierda, Cristian Castillo, sociólogo, docente universitario, da clases en la UBA, en la Universidad de La Plata, así que un gusto tenerte, Cristian, con nosotros. Y que bueno, nos puedas contar un poco cómo estás viendo esta situación tan caótica de este país de Milei. No te escuchamos, Cristian, ¿eh? A ver. Estos vencieron hace 3 días. ¿Puedes Ahora sí, a ver. No. No. Ahí. ¿No? Ahí. Hola. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Te escuchamos. Ahora sí. Bueno, Acá buenas también tardes, te apagan noches, el les micrófono. decía. Bueno, la situación es de un agravamiento de la crisis económica y social, que le está haciendo muy difícil la vida al conjunto del pueblo trabajador, porque está creciendo el desempleo, los salarios no alcanzan para nada. Ustedes calculen que los aumentos de tarifas en los servicios públicos y el transporte han provocado que por ese rubro una familia que gastaba más o menos entre el 5 y el 8%, ahora está a 25, 30, y ni les cuento si una persona vive sola, ¿no? El desempleo es ya algo que amenaza a gran parte de la población. Se calcula que cerraron 10.000 pymes. Hoy veía las cifras de caída de junio de este año respecto de junio del año anterior, lo que se llama variación interanual, y es menos 20 y pico en la construcción, en la industria, menos 18 en el comercio. Es decir, que es una situación de derrumbe económico, no la puedo catalogar de otra forma. Y creo que es lo que está detrás del recrudecimiento de las internas en el gobierno y de que los sectores que lo venían acompañando, los sectores que yo llamo cómplices de la política de este gobierno, se empiecen a desmarcar, cuestión que se expresó en la votación de ayer en la Cámara de Diputados, anulando el DNU de fondos reservados para la CIDE, que otorgaba 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado, y la votación de hoy en el Senado de recomposición o cambio de la movilidad jubilatoria, recomposición de los saberes no, porque son 20.000 pesos más o menos por jubilado, es medio un chiste, pero que pese a que sea poco, el gobierno amenaza vetar, aunque tiene un riesgo muy grande porque es muy probable que si lo veta, va a haber 2/3 en diputados y en el Senado para hacer caer el veto, ¿no? Entonces creo que se va a arriesgar a jugar con fuego. Pero bueno, digo, esa es la situación que tenemos. Se está empezando a ver después de 8 meses que es un gobierno con poco poder institucional propio y que si hasta ahora pudo avanzar, lo hizo por el sostenimiento del poder económico y de sectores del poder político que lo acompañaron en esta cruzada contra los intereses del pueblo trabajador. Claro. Nosotros hablamos aquí, bueno, antes de ir al aire, cómo el Frente Izquierda tiene esa posición siempre tan certera de ir al frente y decir las cosas que quizás otros partidos que supone que deben defender el campo nacional y popular y a los trabajadores no lo están haciendo. Los sectores dialoguistas, los sectores cómplices, como lo llamaste vos, ¿no? Bueno, eso en el Congreso se ve muy bien porque lo acompañaron a Milei en la ley bases, lo acompañó la gran mayoría. Bueno, en la última votación todo el radicalismo, aparte del PRO, lo acompañó el bloque de Pichetto, y hubo algunos sectores del peronismo, de lo que hay en el bloque de Unión por la Patria, que le votaron algunas cosas fundamentales, en ese caso como fue el RIGI. Porque en realidad los diputados que fueron electos en la boleta de Sergio Massa, o de los sectores que acompañaban a Sergio Massa en la boleta, se fueron descomponiendo desde el mismo 10 de diciembre. Primero se separaron los misioneros,
al mismo tiempo casi que los salteños, que tienen un bloque propio que se llama Innovación Federal, junto con un diputado de Río Negro. Después se separaron durante la discusión de la ley bases en febrero los diputados de Tucumán, que formaron el bloque Independencia, y ahora hay como una situación donde están adentro, pero le votan cosas al gobierno, diputados de Catamarca, a veces los de San Juan, y veremos si frenan ahí, ¿no? Entonces es cierto, porque Milei tiene un bloque chico para lo que es la Cámara de Diputados, 38 sobre 257, y sin embargo logró aprobar algunas leyes, sobre todo la ley bases, la semana pasada logró votar la esencialidad educativa, que es un ataque en regla al derecho de huelga de la docencia, y bueno, y lo puede hacer por todos estos sectores que lo han acompañado. Ahora, independientemente del Congreso, lo cierto es que hay una responsabilidad también que tenemos que señalar en la conducción sindical, ¿no? Porque llamaron a un paro con movilización en enero y se movilizó muchísima gente, volvieron a llamar en mayo y el paro fue muy fuerte, y después levantaron el pie del acelerador. Tal es así que cuando se trató la ley bases en el Senado, en esa sesión que el gobierno logró su objetivo de aprobación gracias a la compra de votos a la senadora de Neuquén, Lucila Krexel, Edgardo Cuader y Carlos Espínola, que por cargos le dieron el voto para empatar 36-36, que después de ese empate Victoria Villarruel. Bueno, en esa movilización, sectores de la CGT directamente no fueron y otros sectores fueron, movilizaron, pero se retiraron un poco antes que empiece la represión brutal de Patricia Bullrich. Entonces ahí yo creo que hay también una responsabilidad para entender por qué ha avanzado hasta acá el plan de un gobierno que cada vez es más rechazado por parte de la población. ¿Y por qué crees que se levanta ese pie del acelerador? ¿Por qué crees que los sindicalistas estuvieron en retirada en esa situación? Mira, se parece a cuando transaron con Menem en su momento, ¿no? A cambio de que no le toquen ciertos intereses más directos que tienen la dirigencia sindical, su capacidad de recaudación, entregan derechos, que eso fue lo que se entregó en la ley bases, derechos muy importantes que ya lo están sufriendo trabajadores, por ejemplo, con un tema que es la reinstalación en los juicios por despidos discriminatorios. Hasta ahora, si a vos te despedían, suponete por persecución sindical, política, de género o racial, la que sea, y vos ganás el juicio, te reinstalaban. Ahora la ley bases establece que no tiene ninguna obligación de reinstalarte, que con pagarte un poquito más de indemnización, chau, te echan. Y eso ya se está empezando a vivir en los juzgados laborales, donde juicios previos que plantean la reinstalación, ahora los jueces no están dando lugar, o lo dan mucho menos que antes. Digo, para tomar un efecto inmediato, que ya han tenido el cambio de la ley de contrato de trabajo votado en la ley bases, ¿no? Por decir uno de los tantos derechos que son atacados, ¿no? Está el tema de las licencias, está por embarazo, ¿no? Que van a sufrir las trabajadoras, el tema de que en empresas de menos de 3 se puede, uno es monotributista y entonces contrata a otros 3 como monotributistas y no hay necesidad de darle derechos de convenio ni nada. En algunos gremios esto puede terminar siendo un impacto grande en gastronómicos, en comercio. Pero los dirigentes, una vez que tienen salvado sus cajas, los derechos de los trabajadores los entregan, ¿no? Y del proyecto original, Milei sacó 2 o 3 puntos que estaban en el DNU, y volvió a la carga en la ley bases, que lo pusieron los radicales, todo el capítulo laboral, aclaremos, ¿no? La Unión Cívica Radical ha tenido un rol en atacar los derechos obreros en todo este periodo muy claro. Y finalmente fue aprobado y esta dirigencia no movilizó en contra. Te consulto, cuando recién acá el compañero Lucas hablaba sobre que la izquierda siempre va al frente, lo cual suscribo, pero cuando se buscan otros dirigentes para concretar algún frente, ¿qué se pone en el papel? ¿Se buscan buenas intenciones, capacidad de convocatoria o purismo ideológico? ¿Qué es más importante? ¿Qué pesa más?
No, para nosotros el programa que se defiende y la perspectiva, porque, a ver, nosotros no nos interesa tener un cargo para después no hacer nada. O decirle ganamos a este porque es peor, estamos y después empeoramos las cosas. Nosotros apostamos a una transformación profunda de la sociedad que sabemos que solo se puede lograr en un momento de activismo social, ¿no? De movilización popular. Y apuntamos a eso. Lo nuestro, nuestra militancia, en mi caso hace muchísimos años, apunta a eso, a esa transformación. Si no, verdaderamente gestionar el capitalismo para seguir ajustando a los trabajadores es algo que a nosotros no nos interesa. Y además nos resulta, a ver, tenemos un ejemplo reciente. Cuando Alberto Fernández le gana a Mauricio Macri en el 2019, aglutina a sectores muy amplios, incluyendo, digo, por ejemplo, al sector de Juan Grabois, al PCR, sectores que por izquierda eran parte de la coalición de gobierno, ¿no? Y el resultado fue muy negativo. Todos sectores que quieren transformaciones, que dicen estar del lado de los de abajo y todo, apostaron a un Alberto y ¿qué pasó? Independientemente de los hechos de ahora, ¿no? De los hechos de violencia de género, la hipocresía que está a la vista de toda la población de Alberto. ¿Qué hizo en su gobierno? Bueno, empeorar las cosas y pasamos de un Macri a un Milei. Entonces, si vos no tenés un proyecto de transformación que ataque los intereses de las grandes corporaciones que controlan la economía de Argentina y de ruptura con el FMI, bueno, vas a seguir produciendo a Milei, Mileitos, tipos que vengan como salida o salida muy retrógrada, que las alimentan las frustraciones de aquellos que se dicen progresistas y después gobiernan sin afectar los intereses de los que más tienen. Entonces, creo que el balance de los 4 años del gobierno del Frente de Todos es muy importante para hacer, para que todo un sector que quiere, que apuesta a una transformación social, no siga por esa vía que para nosotros es una vía muerta, ¿no? Porque estamos, si no, en un círculo en donde cada 4 años te llevan a elegir un mal menor, y vos fijate todos los que fueron los últimos candidatos de las coaliciones peronistas. Fue en el 2015 Daniel Scioli. ¿Dónde está hoy Scioli? Ministro del gobierno de Milei. En el 2019 lo tuvimos Alberto Fernández. Bueno, es Alberto. E insisto, y había una trayectoria de Alberto Fernández que te hacía pensar lo que iba a hacer Alberto. O sea, Alberto Fernández, el único cargo que obtuvo, electo alguna vez, fue en una lista de Domingo Felipe Cavallo, lista que compartía con Diego Santilli y con Elena Cruz, una admiradora de Videla. Después se fue con Duhalde, después con Néstor Kirchner, y cuando él rompe ya en el gobierno de Cristina, después de la 125, se hace un vocero del Grupo Clarín. Yo lo recuerdo, Alberto recorriendo los programas del Grupo Clarín para hablar en contra del gobierno de Cristina Fernández. O sea, rompió y se fue a criticarla por derecha, no por izquierda. Y después se fue con Randazzo, con Sergio Massa, y después volvió, como si iba a hacer otra cosa. Entonces, ahí hay responsabilidad de quienes lo pusieron ahí y quienes lo pintaron como una cosa distinta de lo que era. Porque si yo veo su trayectoria política, es lo que yo te diría un político saltimbanqui, y es lo mismo que Scioli, o lo mismo que Massa. Esos que hoy están acá y mañana están allá. Y te nombro otro personaje también para pensar, que es Miguel Ángel Pichetto. Pichetto fue durante 12 años jefe de bloque del Senado de los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Los 12 años él fue el jefe de bloque. Seguía los lineamientos del gobierno. Y el tipo después se fue para irse con Macri, ¿no? Y defender políticas muy reaccionarias. Ahora está viendo dónde se pone, ¿no? Dónde se acomoda Pichetto. El Mike. Pero fue ahí. Entonces, yo digo, si uno quiere hacer una transformación real en favor de los trabajadores, ¿cómo lo va a hacer con políticos de este tipo? ¿No? Es imposible, aunque ganes una elección. Suponete ganas la elección, pero después queda todo igual o peor. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno de Alberto? No se animó ni a expropiar Vicentín. Y después aceptó todos los lineamientos del FMI que nosotros se lo habíamos dicho en campaña. Es cierto, la mayoría de la población tenía tanta ganas de sacarse encima a Macri
que no nos escuchaban, no nos daban ni bola, ¿no? En ese planteo. Pero es la verdad de lo que iba a pasar. O sea, si vos querías asadito, llenar la heladera, mejorar la jubilación y todo, tenías que romper con el FMI. Si ibas detrás del FMI, es el resultado de lo que pasó con el gobierno de Alberto, ¿no? Y para adelante es lo mismo. Si alguien te promete que las cosas van a mejorar sin enfrentar al Fondo Monetario, te está vendiendo humo, ¿no? Es algo que después no va a cumplir. Ahora, si yo te digo que eso es fácil, también yo te vendería humo, ¿no? Yo no digo que permití una pregunta, señor Castillo. Enfrentarse a los poderes dominantes, pero a nuestro entender es el único camino para cambiar esta situación de decadencia que estamos viviendo. Respecto a la unidad de la izquierda, sí. ¿Qué posición tiene usted en relación a los otros grupos que ha mencionado que no son de la izquierda trotskista? Bueno, depende qué posiciones tenga. Como te digo, nosotros hemos logrado algo en el 2011, que lo consideramos una conquista, que es mantener el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Éramos primero 3 partidos, después se sumó el MST, hoy somos 4, y eso nos permitió lograr la mayor presencia de la izquierda anticapitalista en el Parlamento, con 5 diputados y diputados que tenemos hoy, presencia en numerosas legislaturas provinciales, varios consejos deliberantes, y sobre todo hacer muy buenas elecciones en las legislativas. En las presidenciales nos cuesta más porque obviamente tiende a imponerse más la lógica del mal menor, ¿no? Pero tenemos una presencia política muy grande. Ahora, todo depende de que otras fuerzas se planteen una unidad programática, que es la pelea contra este sistema, contra el poder económico y por un gobierno de las y los trabajadores. Nosotros creemos que esa es la salida estratégica y que hay que preparar una fuerza política que luche por eso. Si no hacemos eso, insisto, para mí le vendemos humo a la población independientemente de las intenciones de muchos que sigan ese camino, ¿no? Gracias, Cristian. Te quiero hacer porque ya estamos con el tiempo muy limitado. Somos todos docentes los que estamos acá en la mesa y vimos cómo la izquierda tuvo una posición muy vehemente sobre el tema de la educación, que quieren transformarla en un servicio esencial. En pocas palabras, ¿cómo definís esto? Mira, en esa sesión del miércoles hubo una votación en contra y una a favor, ¿no? Uh-huh. En contra, obvio, lo que llaman ellos esencialidad educativa, que es una truchada, es un argumento para prohibir las huelgas docentes. Claro. Que es un poco impracticable, porque si ustedes son docentes y están en una escuela y te dice que hay que garantizar el 30% de los docentes, ¿cómo el 30% se va a hacer cargo del 100% de los alumnos? Esto hasta crea una situación de inseguridad para los pibes y pibas. Si ya es difícil lidiar con los pibes en condiciones de 100% de presencia docente, imagínate solo con el 30%. O que se le cocina en las escuelas donde hay comedores al 30% de los pibes. O le van a exigir a los cocineros que con el 30% le cocinen para el 100%. Es bastante impracticable aparte, ¿no? Lo que han votado. Pero es eso, es quitar el derecho de huelga a la docencia, porque la ley no obliga a nada a los estados y a los gobiernos, no obliga a poner un peso, a mejorar las escuelas, ni mucho menos los salarios de la docencia. Que imagínate del nivel paupérrimo, todavía peor que lo actual que serían si no se hubiese luchado y se hubiese arrancado conquistas salariales con la huelga. Doy un solo ejemplo. Misiones hace pocas semanas ganaban 250.000 pesos y con la lucha consiguieron 500.000. Gracias a la huelga. Bueno, esta ley hubiese tratado de impedir esa gran lucha que dio la docencia misionera. Cristian, ha sido un placer conversar con vos y ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir charlando y clarificando. Esta es una trinchera de ideas, combatiendo al capital, el mal capital, que sabemos que es un capital que no defiende a los trabajadores, ¿eh? Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y mucha suerte con el emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, pasó el diputado.